Seguimos conversando sobre la prehistoria de Queen, los antecedentes, lo que llevó a que Queen se formara como tal. Y ya vimos en una primera parte que yo le puse la edad de piedra, que fueron las cosas muy previas, muy rudimentarias. Sin embargo, pasamos a la edad de los metales. Pasamos a la edad donde están los antecedentes directos de esta banda, que es Smile. Y no solamente Smile, sino que vamos a conversar también de la figura de Tim Staffel, que eso es muy interesante porque eh, hay mucha mitología respecto a él y tenemos que hablar un poco de cuál es su importancia, ¿ya? Porque a pesar de que no es un miembro de la banda, sí tiene mucha importancia dentro de Queen. Él fue compañero de universidad de Freddie y él fue el que invitó a Freddie a que lo viera tocar con su banda, que en esa época era 1984 y después se pasó a hacer Smile. Y él fue el que finalmente decidió dar un paso al lado para que Freddie insistía, finalmente quedó como frontman. ¿Por qué no quedó él en ese momento? ¿Por qué no fueron cuatro? Porque la configuración inicial del grupo eran tres. Y estaba bien de moda, en boga en esa época, hacer grupos de tres. En esa época, por ejemplo, Cream, ¿ya? Con Eric Clapton. Eran tres. Un poquito más adelante, en los 80, tenemos a Police, también eran tres, configuración de bajo, guitarra y batería. Entonces no era tan extraño que tuviera esta configuración la banda y por eso no querían a nadie más. Bueno, y estando en eso, el año 68 se forma Smile y logran grabar unas pistas en un estudio que lo lanzan como unos singles, pero sin ninguna repercusión, que fue rescatado posteriormente como una búsqueda arqueológica y que fue editado en los años 80. Vamos a hacer una pequeña revisión de los temas y lo más importante, eh, cómo ha sido su evolución de esas canciones. El primero fue Step on Me, y Step on Me es un tema que ya habían grabado en un demo anterior que lo podemos escuchar en el video anterior que yo publiqué en la banda 1984 y es muy similar, no tiene prácticamente ningún cambio a cómo fue grabado ahora, está grabado en mucho mejor calidad. ¿Ya? Todavía no está en nivel pro absoluto, sino que está en un nivel intermedio. En lo anterior era un demo, aquí está ya profesional, pero de segunda división. Y bueno, y tenemos la edición en estudio de otros temas que vamos a conversar enseguida. Así que existen dos versiones de ese tema, la versión de 1984 y la versión de Smile. Ya los autores son Brian y Tim Staffel. Bueno, después viene Doing All Right, que es un tema que también lo hizo Tim Staffel y lo grabaron en Smile, lo grabaron después en Queen, ya tiene autoría compartida con Brian, por eso que no hubo mayor problema. Además, Tim Staffel eh, accedió a que lo pudieran grabar. Está en la película como una versión revisitada, le pusieron, que es porque está regrabada con Tim Staffel. ¿Qué pasó con Tim Staffel todo este tiempo? ¿Por qué fue tanta la conmoción? Tim Staffel, luego de dar un paso al costado con Smile, la mitología dice que se perdió y no apareció nunca más hasta que llegó ahora a la película, poniendo nuevamente su voz para esta versión nueva, pero tratando de emular cómo sonaba en esa época de Do Not Right. Es cierto a medias. Es cierto a medias. ¿Por qué? Porque él hizo un pequeño viaje por un par de grupos previos antes de retirarse. ¿Ya? Uno de los grupos se llama, tengo acá que siempre se me olvida su nombre, Humpy Bunk, que es un grupo mucho más como country, por así decirlo. Y vamos a poder escuchar un tema porque ahí él pudo componer, la razón él ha dado muchas entrevistas después, y la razón por la que dio un paso al costado, decía que el camino que estaban tomando
Brian, Roger, y por la influencia de Freddie, era totalmente distinto a lo que a él le gustaba como música. Él no se sentía muy a gusto, y él dice que no era el rockero glam, sino que era el rockero clásico, con jeans, con chaqueta y cantando, nada más, con una guitarra. No era estar bailando, disfrazado, no. Entonces no le gustó el rumbo que estaba tomando esta banda, por eso que dio un paso al lado, se disuelve Smile y finalmente se forma Queen. Entonces, él primero está un tiempo en esta otra banda, donde graba algunas canciones, no se han rescatado mucho, pero esta que está aquí, que vamos a compartir, está bien bonita para que ustedes lo escuchen, para que escuchen trabajos de Tim Staffel fuera de Smile. Y después, un tiempo muy cortito, el año ya 71, 72, hace otra banda, ¿ya? Que se llama Morgan, donde está el tecladista de Mod the Hopple, que ya se habían conocido previamente en la época de Smile, y ese mismo tecladista se junta con él y forma una banda de rock progresivo. Entonces, imagínense el salto que está de Smile, que es un rock propiamente tal, country, y ahora rock progresivo. ¿Y cuál es la gracia? Grabaron 2 discos solamente antes que se disolviera esta sociedad, pero en el primer disco de ellos, que vamos a dejar también un tema para que escuchen, para que vean más o menos de qué se trata, pero aparte de ese tema, vamos a dejar otro tema, pero se los voy a comentar un poco más adelante, ¿ya? Entonces, va un tema de cada uno de sus bandas para que puedan escuchar qué es lo que hizo este tiempo. De ahí desaparece. A mediados del siglo, a mediados del año 70 desaparece, se dedica a otras facetas. Recordemos que él es diseñador gráfico, él estudió eso, por lo tanto se dedica a su profesión por muchos años, ¿ya? Pero él en las entrevistas dice que él nunca dejó 100% la música. Él siempre se dedicó de forma más amateur, tocando en algunas tocatas, en bares, pero profesionalmente no. Y él miraba de lejos y él nunca se sintió como excluido, así como que Queen, yo hubiera podido estar ahí y toda esa fama, ese éxito, yo lo hubiera podido disfrutar. Dijo que no, que él no estaba para eso porque él no podía, él tenía una onda totalmente distinta a Freddie y que la onda que se logra con los 4 integrantes de Queen, no, él no lo había podido replicar. Por lo tanto, él no tiene ningún resentimiento, ningún rencor contra eso, al contrario. Él ha seguido la amistad. El año 92 se reencontraron, hicieron una reunión de Smile con Brian y con Roger, salió tocando 2 temas. Si yo fuera un Carpenter, que es un tema que también lo vamos a dejar, pero vamos a dejar el original, porque en la versión que se escucha en, en el en vivo tiene una calidad súper mala. Así que vamos a dejar el original porque eso es un cover. Esa es la otra gracia de Smile, que tocaba muchos covers. Aparte de las 6 canciones originales, tocaba varios covers. Y este es uno de ellos y vamos a dejar el original para que escuchen de qué se trata y para que vean que la onda que tiene es muy parecida a la onda que finalmente hizo el grupo Smile. Bueno, y de ahí de nuevo se desapareció hasta el año 2003. Y el 2003 decide volver a la música sacando un disco solista que se llama Amigo, que es un disco que fue eh, difundido de forma digital. Ya no se vendió de forma física y que tiene algunas sorpresitas que vamos a nombrar enseguida. Pero también hay un tema que vamos a incluir dentro de esta lista que se llama Love of the People, que es un tema súper interesante porque tú lo escuchas, tiene un saxo y te remite inmediatamente al sonido que tenía Sting, ¿ya? Entonces es súper interesante escuchar, por eso lo vamos a dejar también para que lo puedan disfrutar. Bueno, y he sacado también otro disco, pero ya con más raíz bluesera, ya son como covers de blues y algunos temas propios, o sea, no está por otros derroteros, nada que ver, súper de bajo perfil, ya, pero eso es como la historia de Tim Stafford. Vamos después con eh, vamos a dejar al final lo que yo le voy a decir. April Lady
un tema que a mí me gusta mucho. Lo curioso primero es que no es un tema propio de ellos, es un cover. El autor eh, no queda claro bien 100%, porque en unas partes sale que es un autor, en otra parte sale que es otro autor, pero al mismo tiempo, más o menos los mismos años, porque esto fue el año 68, el año 71, una banda de country pero inglesa, que se llama, lo tengo acá, Southern Comfort, confort sureño, también sacan este tema en un disco eh, de estudio. Entonces, es interesante porque podemos escucharlo como eventualmente sería la versión que originalmente se planteó. También lo vamos a dejar acá para que lo escuchen. El tema April Lady, que a mí en lo personal me suena, pero maravilloso. Y yo creo que no, ya que usaron Dual Orion en Queen 1, yo creo que no era descabellado haberlo incluido en el Queen 1. Un grabado nuevo, por supuesto, pero tiene toda la onda Queen, tiene las voces de Roger, de Brian, tiene coro, tiene guitarra, o sea, es una canción de Queen, básicamente, proto Queen, para decirlo de esa forma. Pero tiene todas las características de una canción que podría perfectamente haber estado en ese disco. Así que a mí yo creo que es la canción que más me gusta junto con otra que voy a hacer enseguida. Dual Ride me gusta, sí. eh, no me vuelve loco, pero es interesante, sí, la canción. Polar Bear. Polar Bear es un tema que a mí en general no me gusta mucho, pero tiene una gracia que tiene un demo grabado por Freddie Mercury. Probablemente en la época de Queen 1 grabaron un montón de cosas, dejaron de lado, dejaron demos de lado, no siguieron con eso. Y hay una versión en demo que también lo vamos a dejar para que lo puedan escuchar. ¿Ya? Entonces pueden hacer la comparación. Entonces existen dos versiones, la versión de Smile y la versión demo solamente que está grabado por Freddie Mercury, bueno, y Queen. Y dejo para el final, dentro de esos, bueno, me queda Black, que Black es bien divertido, porque es una canción de, de Roger que tiene toda la parte final que es exactamente igual a Brighton Rock. Entonces es un antecedente, pero muy, 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 muy fuerte, como el embrión, como una idea que finalmente después se tomó y se desarrolló mucho más y se hizo Brighton Rock, finalmente con Black. Así que esa canción también es muy interesante por lo que terminó siendo. ¿Ya? Entonces, seguimos hablando de que toda la obra de Smile, que es bien poquita, fue un gran, gran preludio a lo que fue Queen. Y dejo para el final a mí el tema que por lo menos a mí más me gusta, lejos, que es Earth, que es un tema de Tim Staffel eh, que encuentro maravilloso, me recuerda inmediatamente a David Bowie, como, eh, de los primeros discos, súper, súper lindo, tiene elementos también, hay teclados, entonces es muy, 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 muy lindo ese tema. Ahora, ¿cuál es la característica de ese tema? Que existen tres versiones, no existe solamente una, existen tres versiones. Existe la versión de Smile del 68. Después existe la versión que grabó con Morgan. En el primer disco de Morgan, que se llama Morgan, que es un disco conceptual, hay una especie de medley de una parte del lado B, que es una parte muy conceptual, y está metido una versión nueva de Earth, que también va a estar acá para que la escuchen. ¿Ya? Muy bonita porque ahí le da todo el ambiente cósmico bien, bien, bien. Y lo tercero, y esto es como la sorpresa que les tenía. El año 2000, dijimos 2003, vuelve a las pistas sacando un disco que se llama Amigo, que se fue digital, pero tiene un gran invitado a este disco. Y ese invitado es Brian. Y con Brian graban dos temas que son de él, que son de ellos. Uno es Doing It Right, lo graban de nuevo con una versión, con un arreglo que no me gusta mucho, que les queda un arreglo medio caribeño, ¿ya? Pero también para escucharlo. Y graban Earth.
y realmente está buenísimo, buenísimo, porque está cantado a medias, con Tim Staffel y con Brian. Ese está buenísimo, bueno, 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 así que también está aquí abajo para que lo puedan escuchar. ¿Ya? Ese es un tema digno, digno de que lo puedan incluso utilizar en los conciertos si es que quieren utilizar otros temas, porque a mí ese tema me encanta mucho. Earth es, yo creo que Smile es mi tema favorito. Eh, como bonus, solamente para comentarles, existen dos temas más que son importantes dentro de Smile, porque dijimos, tocan muchos temas que son covers. Uno de ellos, Si yo fuera un Carpenter, que lo vamos a poner acá. Eh, pero hay otros temas propios que no los grabaron. ¿Ya? Uno es el famosísimo See What I Fool I've Been, ¿ya? Que ese salió en Queen 2 como un single, que es un tema de Brian, que lo compuso en la época de Smile y lo tocaron, pero no lo grabaron. ¿Ya? Probablemente Brian lo cantaba, así como imaginándolo, así Brian probablemente lo cantaba. Y el otro es Silver Salmon, que es un tema que Queen grabó como demo, no estaba por ahí perdido. Vamos a dejar acá un video, que es difícil de encontrar, pero vamos a dejar acá un video para que lo puedan escuchar. Pero dice Tim Staffel que fue compuesto justo en la época en que se estaba yendo. Entonces no alcanzó ni siquiera a ser montado por Smile, pero sí se originó dentro de Smile. ¿Ya? En la época que todavía él estaba dentro de Smile, hizo esa canción. Dijo que es otra onda, nada que ver a cómo lo grabaron finalmente. Y él se fue y les dejó la canción para que hagan lo que quieran con ella. Para el Queen 1, por supuesto. Y el Queen 1 ahí grabaron un demo y ahí quedó. Ahí quedó. Algún día probablemente quizás lo vamos a poder ver. Entonces, esa es como la historia de Tim Stafford, que es súper interesante, súper, súper, súper interesante. Entonces, Smile fue, por supuesto, el preludio, el prólogo de lo que fue Queen. No es Queen, pero sí es el preludio. Y eso es lo que justifica por un lado, porque empezaron ellos dos, Brian, Roger y Tim. Se fue Tim, quedaron ellos dos, y ahí se acopla Freddy y después se acopla John. Entonces, después que muere Freddy y se va John, quedan nuevamente ellos dos. Entonces, no es descabellado que ellos quisieran juntarse, reunirse con otra persona. Quizá ideal hubiera sido llamar a Tim Stafford, pero quizá estaba en otra en ese momento y haber vuelto a fusionar y hacer Smile tomando también canciones de Queen. Eso no hubiera sido para nada extraño. Claro que el rango no le da para cantar todo, se le da para las más rockeras, pero no hubiera sido nada. Y por eso que trajeron a Paul Rogers, que Paul Rogers a todo esto, vocalista de Free, que ellos se conocían mucho porque habían sido teloneros de muchos de estos grupos cuando era en la época de Smile. Fueron teloneros de Yes, fueron teloneros de Pink Floyd, fueron teloneros de Free. Entonces ya se conocían, todos eran más o menos de la misma época, unos años de diferencia solamente. Bueno, eso es lo que quería comentarles hoy. ¿Qué pasó con Smile? ¿Qué pasó con Tim Staffel? Y prontamente vamos a tener un nuevo programa. Vamos a analizar pronto la caja que viene con la colección de The Miracle, ¿ya? Porque ya está circulando el contenido, por lo menos de qué se trata. No he escuchado todavía, pero lo que dicen algunos que lo han escuchado dicen que vienen cosas bien interesantes. Así que lo vamos a analizar tan pronto lo tenga en mi poder. Vamos a analizarlo para saber a qué atenernos con esta edición de The Miracle. ¿Ya? ¿Dije The Works? No, The Miracle. The Miracle es el álbum. Así que eso, ya. Muchas gracias por haberme escuchado. Por favor, déjenme sus impresiones. ¿Qué les parece la banda Smile? ¿Qué les parece el trabajo de Tim Staffel que les puse? Y si les gustaría que conversáramos de otra cosa. Y también ayúdenme a compartir. Pónganme su like y compártanme esto con todos sus amigos cuineros, cuinéfilos, para que podamos hacer más. Y se viene sí o sí, un en vivo pronto. Pronto, más pronto de lo que piensan, se va a venir un en vivo para que todos los que queramos conversar de Queen podamos conversar a calzón quitado. Ya,
Nos vemos. Chao, chao.